Vamos a hablar ahora de la seguridad, que es un gran tema en el año y que desgraciadamente la inseguridad nos va a acompañar en el año que viene. Vamos a hablarlo con un exministro de Defensa y del Interior. Fue ministro del Interior de Pedro Castillo, aunque fue un poco caballo de Troya de Pedro Castillo. Hablaremos de eso también. Gracias por acompañarnos, Mariano González. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar en tu programa. Este año ha sido de una inseguridad que hubiera golpeado a cualquier gobierno o lo hicimos todo peor. A cualquier gobierno iba a afectar el tema de la inseguridad, sin duda. Pero quizá estemos todavía a tiempo de hacer algunos giros, algunos virajes para poder enrumbar justamente la respuesta desde el Estado, ¿no? En forma integral. Este año la inseguridad se hizo muy transnacional, mucho más de lo que había sido antes. Eso le hubiera pasado a cualquiera. Sí, con la mejor de las intenciones, desde hace algunos años se abrieron nuestras puertas a nuestros hermanos, no solamente venezolanos, sino de muchas partes de la región, y ello quizá debió haber exigido una política migratoria también muy bien definida, no solamente política migratoria en el sentido de los que se van, ¿no? De los nuestros que se van, sino sobre todo de los hermanos que vienen, ¿no? Y creo que allí ha habido un desfase, ¿no? Que como Estado no se ha sabido responder. Se abrieron indiscriminadamente las puertas, porque una cosa es acoger al migrante se le acoge. Sí. Pero no se promueve que venga cualquiera. Y en las condiciones en que vinieron los venezolanos durante el gobierno de PPK, no hubo pues así política fina, era abrir las puertas y que vengan nomás. Lo que sucede es que desde el Estado, entiendo y pueden coincidir o no conmigo los especialistas en gestión pública, pero yo considero que hoy, como están las cosas, deberían haberse definido, y lo dije hace algún tiempo también, 4 ejes clave que tienen que ver. Uno, el eje internacional, que obviamente tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, con las relaciones con los demás países de la región y temas de comercio exterior, turismo, pero en general temas internacionales. El otro, importantísimo, al que te has referido también al inicio del programa, que es el eje económico, que tiene que ver con el Ministerio de Economía, Minería y todo lo que es los recursos. El otro, importantísimo, que es el eje de la seguridad, que no solamente tiene que ver con el orden interno, sino también con la seguridad en su conjunto y con la inteligencia, ¿no? Que debería ser un gran bloque. Y el otro es el eje social, ¿no? Que tiene que ver el MIDIS, salud, educación. Entonces, si uno empieza a ver la política de manera estratégica, obviamente pues va a tomar decisiones y va a necesariamente tener la mirada, por ejemplo, para el tema de la seguridad, no solamente de una forma represiva, sino de forma preventiva, de una forma coordinada, de recursos, cómo hacer para que la cosa funcione y cómo liderar frente a los demás sectores. Pero lo que yo siento que pasó durante el gobierno de Kuczynski es que estábamos imbuidos de una necesidad de demostrar que Maduro era un izquierdista sin remedio y había que invertir en demostrarlo, y por eso se puso a nivel diplomático el Grupo Lima, que lo lideró el Perú, y puertas abiertas para que el excedente, la crisis humanitaria de Maduro llegara acá y de esa forma demostrar, mira qué mal está Maduro, que su gente huye del país. ¿Por qué el Perú tenía que invertir en eso a costa de llenarnos de más migrantes de lo que tal vez hubiéramos tenido? Países de la región han sido mucho más cuidadosos, ¿no? Como Chile, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que, claro, a veces hablar en primera persona es muy, muy incómodo, ¿no? Sin embargo, sí debo decirlo, en el mes de mayo 2017, exactamente en una reunión de Eurolat en la ciudad de Florencia, nosotros pusimos la necesidad justamente de articular un espacio de entendimiento, pero no era un espacio de integración, no era un espacio tampoco con una marca ideológica, ni mucho menos de discriminar a nadie por ser de izquierda o de derecha, sino un espacio para poder conversar en la región
sobre el problema grave de Venezuela que ha afectado definitivamente a todos los demás países. Y esa iniciativa en una mesa de trabajo es lo que después, de alguna manera, fue el embrión del Grupo de Lima. Claro, pero para demostrar que Maduro era una porquería de izquierda, por llamarlo de alguna forma, invertimos en abrir las puertas a los venezolanos incondicionalmente. Y esa razón política, ideológica detrás de la migración nos ha causado serísimos problemas. Y nos está pasando la factura, porque la integración, además, jamás debe tener tinte ideológico en ninguna forma. Ahora, el tema es que se abrieron las puertas, pero no se planificó absolutamente nada. Entonces, así, obviamente, era previsible que algo suceda, ¿no? ¿Y podría haber algo de ese tinte ideológico en abrir las puertas a los salvadoreños ahora? Porque hay una ahora visa, pues, que no la había para los ciudadanos de El Salvador. Ahí sí yo creo que hoy por hoy hay que tomar las cosas con mucho más cuidado, ¿no? Ya hemos aprendido varias lecciones y creo que ahí el Estado Claro, peruano... o sea, no va a haber una migración masiva porque no hay muchos salvadoreños. Y se presume que con Bukele ya todos están tranquilos y los no tranquilos están presos. Pero hay ciudadanos salvadoreños en el resto del mundo que deben estar viniendo últimamente a Lima. Pero no es masivo, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de los venezolanos, no nos olvidemos que las cifras inclusive que manejan las agencias de derechos humanos y otras tienen que ver básicamente con una población menor al 1%, es decir, menos del 1% de los venezolanos en el país son los que tienen algo que ver con el delito o con conductas contrarias al sí, ciertamente, ¿no? Es mayor el promedio de peruanos que se dedican pero al delito. La crueldad con la que actúan, la ferocidad, exacto, ese mínimo porcentaje hace que justamente la percepción de violencia sea mayor. Entonces, la respuesta desde el Estado peruano no puede ser contemplativa, no puede ser, digamos, a media voz. La verdad es que estamos en una situación que deviene prácticamente un problema de seguridad nacional y hay que entender las cosas en ese sentido. Por eso es que, y esto lo tienen que entender quienes hemos sido activistas y hemos trabajado en defensa de los derechos humanos, y lo tienen que entender también aquellos que exigen una mano dura. O sea, no podemos nosotros quedarnos, digamos, en el discurso, ni uno ni otro lado. Este es un problema que afecta a todos y por lo tanto el Estado tiene que responder, y si tiene que responder de manera drástica lo tiene que hacer. Y el Estado, en lo que respecta al actual gobierno, ha respondido con 4 ministros, una inestabilidad terrible. Eso también afecta pues la lucha contra la inseguridad. Sí, pero paradójicamente, y tocas un tema central, creo yo, en el tema de la inseguridad, paradójicamente ha habido cambio de ministros, ha habido cuestionamientos en el espectro político, pero en el espectro profesional, operativo, la policía ha subido su credibilidad con la población. No nos olvidemos que la policía ha tenido logros importantes, inclusive en materia anticorrupción. El equipo especial, digamos, que ha trabajado en los últimos meses en el tema de anticorrupción, es también producto, digamos, del trabajo policial. El comando policial también está involucrado, inclusive. Aunque los logros contra la corrupción no se perciben necesariamente como logros contra la inseguridad, son como dos cosas separadas, yo creo, en la percepción popular, ¿no? En la percepción popular, pero no nos olvidemos que están asociados. Esa misma policía, esa misma DIVIAC, esa misma inteligencia de Irandro, esa misma inteligencia de IRIN, esa misma inteligencia de Jimín, es la que trabaja también contra la inseguridad. Y nuestra policía sabe trabajar muy bien. Y hoy por hoy, después de muchísimos años, hay por un lado un alto mando bien definido y además unido, y por otro lado gente muy preparada en los ámbitos de la inteligencia policial. Lo que falta, ahí sí quiero llegar, lo que falta es ese respaldo político, ¿no? Esa fortaleza desde el ministerio que le dé tranquilidad a nuestros oficiales y suboficiales para que trabajen en las calles, en inteligencia, en temas operativos, aprendiendo a los fascinerosos, y por otro lado también dotándole de los recursos logísticos necesarios. Y eso no se lo has visto ni al general, a ver si los recuerdo los 4, Cervantes, Víctor, ya me olvidé el segundo, Rojas, Rojas, Romero
y Torres? ¿No se las has visto? Yo creo que cada uno, y sobre todo Vicente Romero, hizo el mayor de los esfuerzos, ¿no? Pero, digamos, y en el caso de él quizá lo que voy a decir no se aplica. Uno de los grandes riesgos cuando hay un ministro ex policía, ¿no? O en defensa, un ministro ex militar, no digo que sea siempre así, pero uno de los riesgos es que se pretende hacer pues un supracomandante general, ¿no? Entonces, y y la mirada es casi esa, la de un supracomandante general, la de supervisar, y no la del ministro político que tiene que hacer justamente civil, que funcione la cosa, que haga gestión. ¿Tú prefieres un ministro civil tanto en el interior como en defensa? Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Con honrosas excepciones, creo que sí, y más aún en situaciones tan críticas como esta, donde nuestras, y ahí sí voy a hablar en general, nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional requieren que se les dote de, las mayores facilidades para que puedan trabajar. Por ejemplo, en lo que hace un momento conversaba, ¿no? En el tema del niño, en el tema de la inseguridad, en todos los temas que tengan que ver con recursos. Tú debiste ser ministro, pues. No tanto va por el lado personal, pero sí creo yo en la necesidad de que haya un liderazgo, sobre todo desde el sector interior y el sector defensa, y que trabajen de la mano. ¿Y crees en la figura de un líder que no sea necesariamente un ministro, sino una suerte de secretario, Saranti en seguridad? ¿Crees en esa figura? No, por eso es que me referí desde el principio de esta conversación, Fernando, en los 4 ejes, ¿no? Entonces, lo que sí creería yo, por ejemplo, es que haya un ministro, sea interior o sea de defensa, pero súper empoderado, que de alguna manera coordine todo lo que es el espectro de seguridad, donde podría estar interior, defensa, la DINI, inclusive hacer las mejores coordinaciones con un componente de inteligencia que está, digamos, un poquito más alejado, que es inteligencia financiera, ¿no? O sea, tener definidos los programas de lavado de activos, de anticorrupción y de crimen organizado. ¿Para qué? Para que cada uno, digamos, pueda asumir su rol por ahí y tener la mayor cantidad de efectivos trabajando en la calle, o sea, contra la que ese inseguridad. ministro sea tal vez el personaje más popular después de Dina Boluarte y Otárola. No sé si más popular, pero el más chamba, ¿no? Más chambero, que lo veamos constantemente, que nos dé seguridad. Y si debe no se estar le ve, detrás de algo importante. Y si no se le ve públicamente, pero por lo menos que la policía sepa que tiene alguien atrás que los está, está poniendo el pecho por ellos, ¿no? Nuestra policía sabe hacer su trabajo. Yo confío mucho en la gente que está comandando hoy y en toda una generación también de coroneles. ¿Confías en la policía? ¿Confías en Angulo, que es el Confío comandante? en Angulo, en Chong, en Montoya, en Arriola. Claro que sí, o sea, hay buenos generales. A diferencia de antes, este proceso, por ejemplo, de ascenso ha sido un proceso impecable. El confío en los coroneles, en Lozano, en Colchado, Sí, a en Moreno. diferencia de Castillo, todo fue mejor. Sí, claro. Todo es mejor. O sea, nuestra policía hoy está yendo por buen camino. ¿Y qué te parece este decreto legislativo dado, pues, cuando ya se estaban por cerrar las facultades delegadas, que le da más poder de investigación a la policía respecto a la fiscalía? Lo que pasa es que el trabajo de la investigación es un trabajo compartido y sí, pues a veces por situaciones de repente pues muy particulares empieza pues, para decirlo en lenguaje coloquial, esa situación de pisarse un poco el poncho, ¿no? Pero yo sí creo en el trabajo conjunto. Es más, hay experiencias muy buenas de trabajo conjunto y casos emblemáticos de la policía con la fiscalía trabajando de la mano. No, ahí está el equipo especial, ¿no? Sí, claro, y anteriormente el caso Orellana, el caso Lunarejo, el caso de caso Orellana, que también estuvo Marita Barreto. Y también estuvo Lozano, ¿no? Vicas, ¿no? En el caso Orellana, en el caso Artemio, donde también estuvo Lozano y Colchado y también tuvo que ver Marita Barreto. En el caso, anterior, inclusive, pues el caso de Lunarejo, donde también todos estos muchachos eran jóvenes, ¿no? Entonces, ¿para qué este decreto? ¿Qué era necesario puntualizar con este decreto? Lo que pasa es que sí, hay creo que es parte de un empoderamiento de nuestra policía y en ese sentido sí, creo que es acertado. Pero ahora eso tiene que verse en el terreno, ¿no? Es decir, más allá de las mejoras normativas, yo sigo pensando que las cosas
se expresan mejor con trabajo, ¿no? ¿Y te parece que hay algunos riesgos con este decreto, que de pronto la policía se tome algunas libertades? No, en absoluto. Al tipificar algunos delitos en el atestado policial. En absoluto. Más bien, esto debe dar lugar a revisar con mayor escrúpulo, con mayor cuidado el trabajo policial, ¿no? También hay que criticar algunas cosas. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que se queja y todo, pero claro, nadie denuncia justamente porque a veces tienen temor, pero hay cosas que corregir, por ejemplo, en el trabajo policial. Lo digo también con claridad, por ejemplo, en el tema de lavado de activos. Hay muchos procesos a gente, digamos, a empresarios, a personas, digamos, comunes y corrientes que tienen algo de recursos, que lamentablemente pues también ha habido casos de malos efectivos que le iniciaban investigaciones pues por temas de fuente abierta, ¿no? Es decir, googleaban y veían algún hecho y se empezaba una investigación. A eso me refiero con los riesgos. Y ¿no? eso llegaba, no, pero eso llegaba y siempre llegará a la Fiscalía. Entonces, lo que tiene que haber, voy a poner ese caso tan delicado como ejemplo, que la Fiscalía y la Policía trabajen de la mano. Por eso me referí también a fortalecer el sistema o al subsistema de lavado de activos, donde la Fiscalía y la Policía tienen un rol muy importante, ¿no? Es decir, si es que se inicia una investigación, tiene que ser una investigación donde hay indicios, donde valga la pena. No simplemente pues porque se googleó y apareció una noticia criminosa y lamentablemente pues eso da lugar a veces a procesos que duran muchísimo tiempo, ¿no? Claro, porque siempre hay el riesgo de que un policía quiera interpretar las cosas de tal forma y al definir pues en un atestado usted es culpable de tal delito, entonces está creando un espacio para la corrupción, después vender el espacio para la corrupción con el fiscal. Claro. Ahora, en el tema, por ejemplo, de recursos, hay metas que tiene el Ministerio del Interior en temas anticorrupción, en temas de lavado de activos, en temas inclusive de criminalidad organizada. Pues igual, en la Fiscalía hay subsistemas de lavado de activos, de criminalidad organizada, de anticorrupción. O sea, y tienen que aprender a trabajar juntos y para ello, por ejemplo, se puede hacer vía convenios, donde inclusive hasta por temas de recursos va a ser mejor para la Fiscalía, ¿no? Porque los recursos que vienen frescos por el lado del Ministerio del Interior pueden ayudar a que funcionen. ¿Y crees que los estados de emergencia focalizados sirvieron o fueron una respuesta improvisada, una mera reacción? Yo creo que fue una muy buena intención, pero faltó quizá tener un plan integral, ¿no? Y eso lo estamos viendo. Y ahora, y hay que decirlo también, ¿no? Se necesita en el futuro que todos los componentes absolutamente de inteligencia estén orientados, independientemente de cuáles sean sus funciones esenciales, estén orientados a trabajar en ese jueguito de palabras del plan Boluarte que dijo Tarabla, que no lo dijo en serio, pero esas cosas no se deben, con eso no se debe bromear, pues, ¿no? Costó eso. Lo que pasa es que creo que él se refirió a que había, digamos, una propia identidad en el gobierno, ¿no? Claro. Y ya se precisó. Pero el jueguito de palabras fue bien costoso. Sí, en el tema comunicacional a veces hay que cuidar mucho, ¿no? Claro, sobre todo cuando se quiere dar la idea de que hay un plan, ¿no? Y eso de estar rebautizando planes es algo muy común en este gobierno y es un gran problema. Fernando, hay políticas públicas establecidas. La última es de junio 22, que es una de las pocas cosas positivas que se hizo en el gobierno de Castillo. En junio, yo ni siquiera estaba en el gobierno, reconozco, en junio del 22 se hizo una política multisectorial de seguridad ciudadana. Hasta el 31. Sí, y lo que hay que hacer es implementar esa política y las demás para que justamente pues los planes operativos puedan dar resultados. No estar inventando nombre de planes que da la impresión que se está improvisando cada rato. Así es. Bueno, muchas gracias, Mariano. No, gracias a ti, Fernando. Nos despedimos con nuestras cartas sobre la mesa. Por favor, puedes escoger una carta y leer lo que diga. Nunca es tarde para mejorar. Ahí está, muy bien. Nunca es tarde para que todos podamos mejorar. Sobre todo, pensamiento para el fin del año. La carta es tuya, es un recuerdo del programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias Mariano. a ti, Fernando.